Me llamo Carlos, tengo 42 años y vivo en Portugal. No soy pastor, no soy líder de nada, no tengo un canal de televisión, no pertenezco a ningún ministerio. Soy un hombre común que trabaja, cuida de su familia y trata de vivir su fe con la mayor honestidad posible. No tengo ninguna cualificación especial para estar aquí diciendo esto, pero lo estoy, porque lo que me sucedió no me deja otra opción. No puedo permanecer en silencio sabiendo lo que sé. No es vanidad, no es buscar atención, es obediencia. Dios me mostró algo y me dijo que hablara. Y cuando Dios te ordena hablar, permanecer en silencio es desobedecer. Así que aquí estoy, con las palabras que tengo, sin adornos, sin dramatismos, contando lo que sucedió. Ustedes deciden qué hacer con ello. Durante meses, antes de que todo esto sucediera, estuve inquieto. No era depresión, no era una crisis de fe, era otra cosa. Era como si algo se avecinara y necesitara prepararme, pero no sabía para qué. El mundo a mi alrededor estaba convulso, tensiones por doquier, y dentro de la comunidad cristiana, también mucha confusión. Mucha gente decía cosas en nombre de Dios que no estaban confirmadas. Mucha emoción, poca sustancia. Eso me molestaba. Quería saber qué era verdad. No quería quedar atrapado en videos y predicciones sin fundamento. Quería escuchar directamente a Dios. Y eso fue lo que hice. Dejé de consumir tanto contenido y comencé a buscar de verdad. Empecé a levantarme a las 4 de la mañana para orar. No fue fácil, no fue bonito, no fue como lo describen en los libros cristianos. Fue agotador. La mayoría de las veces me sentaba allí en la oscuridad, sin saber qué decir, abriendo la Biblia sin saber qué leer. A veces lloraba sin razón aparente, otras veces no sentía nada, solo silencio. Semanas así, sin visiones, sin palabras, sin confirmación de que estuviera marcando la diferencia, pero seguía adelante. No por obligación, sino porque no podía parar. Algo me mantenía allí cada día. Y durante ese tiempo aprendí que el silencio de Dios no significa que no esté escuchando. Significa que está evaluando si seguirás adelante incluso cuando no recibas nada. Le pregunté a Dios claramente, no quiero ser engañado, no quiero seguir las emociones, no quiero teorías, quiero saber qué es real, quiero saber qué vendrá para poder preparar mi hogar, mi familia, mi vida. No pregunté por curiosidad, pregunté por miedo, con ese sano miedo de quien se da cuenta de que el tiempo pasa y las cosas a su alrededor se vuelven cada vez más inestables. Miré a mis hijos y pensé, necesito saber, no puedo fallarles por omisión. Si Dios tiene algo que decir, quiero escucharlo. Y si hay algo que debo cambiar, quiero cambiarlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Esa era la actitud con la que me levantaba cada mañana, no la actitud de alguien que quiere ser especial. La actitud de alguien que tiene miedo de cometer errores. Durante varias semanas, nada. Seguí adelante. Seguí orando, seguí guardando silencio. Y hubo días en que me pregunté si no estaría simplemente perdiendo el tiempo. Pero cada vez que me asaltaba ese pensamiento, miraba a mis hijos y volvía a mi lugar de oración. No podía parar. No con todo lo que veía suceder en el mundo, no con la creciente sensación de que algo importante se acercaba. Así que me quedé. A veces 1 hora, a veces 2. Sin emoción, sin experiencia mística, solo presencia. Solo un hombre obstinado frente a un Dios que sabía que lo escuchaba, incluso en el silencio. Y fue esta obstinación, no la espiritualidad, la que abrió la puerta a lo que sucedió después. Una madrugada, mientras estaba en mi rincón de oración habitual, algo cambió. El ambiente se tornó distinto. No puedo explicarlo mejor. Se volvió denso, pero no en el mal sentido, de una manera seria. Como cuando alguien importante entra en la habitación y todos se detienen. Yo me detuve. Mi cuerpo se detuvo, mi mente se detuvo. Y entonces vi, de una forma que no era un sueño ni una imaginación, una fecha. 30 de abril. Clara, firme, real. Y, junto con esa fecha, llegó una sensación que no me ha abandonado. Lo que suceda hasta ese día importa. Realmente importa. Para mí, para mi familia, para todos a quienes puedo llegar. Salí de ese estado diferente. Y todo lo que he hecho desde entonces, incluyendo esto, es consecuencia de aquella madrugada. Después de esa noche, no volví a dormir. No porque no pudiera, sino porque no quería perderme nada. Me senté al borde de la cama con la Biblia en el regazo, tratando de asimilar lo sucedido. La fecha se me quedó grabada en la mente como hierro candente en la madera. 30 de abril. No se iba. No se desvaneció con el paso de las horas, como sucede con los sueños. Estaba ahí, firme, real, como una instrucción que aún necesitaba comprender del todo. Empecé a escribirlo todo en un cuaderno, cada detalle, cada sentimiento, cada imagen que venía con esa fecha. No quería olvidar nada. No quería distorsionar nada con el tiempo. Lo que Dios revela debe ser cuidadosamente guardado, porque la mente humana
tiene la costumbre de suavizar lo duro y olvidar lo incómodo. Justo después de ver la fecha, las imágenes comenzaron, no una por una, lentamente. Se juntaron rápidamente, como si alguien hubiera abierto un grifo. Vi el mundo colapsar. No simbólicamente, no abstractamente. Vi escenas concretas. Calles destruidas, gente corriendo sin saber a dónde ir, niños llorando sin sus padres cerca, familias separadas, tratando de encontrarse en medio del caos. Vi un calor extremo, un calor anormal, que quemaba desde adentro hacia afuera. Vi el suelo agrietándose en lugares que nunca antes se habían agrietado. Vi edificios derrumbándose, no por un terremoto, sino por el peso de todo lo que sucedía al mismo tiempo. Era como si el mundo hubiera llegado a un límite y simplemente se hubiera derrumbado. Y lo que más me impactó no fueron las imágenes en sí, fueron los rostros de la gente, la desesperación en los ojos de aquellos que no estaban preparados. Vi hambre. Es importante decirlo claramente, porque es fácil leer la palabra hambre y no sentir su peso. Pero lo que vi no fueron estadísticas ni noticias, fueron personas. Niños con el vientre hinchado y la mirada perdida, madres arrodilladas en el suelo pidiendo comida para sus hijos sin recibir nada, mercados cerrados o vacíos, campos secos sin producción, animales muertos, escasez de agua. Y lo más perturbador, la mayoría de las personas que vi en esta situación no esperaban estar allí. Eran personas con vidas normales, con hogares, con rutinas, y de repente no les quedaba nada. La escasez no les avisó, simplemente llegó. Y quienes no se habían preparado de ninguna manera, ni espiritual ni prácticamente, quedaron expuestos, sin recursos. Luego llegó la guerra. No voy a idealizarla. Fue brutal. Vi explosiones. Vi ciudades que no reconocí siendo destruidas en cuestión de minutos. Vi soldados. Vi civiles huyendo con lo poco que podían llevar consigo. Vi familias separadas en las fronteras. Vi pequeños países engullidos por conflictos que no les incumbían. Y lo que me impactó fue la velocidad. Todo sucedió tan rápido, como si el mundo hubiera entrado en una espiral imparable. No había tiempo para negociar, ni tiempo para la diplomacia. Era acción y reacción, y cada reacción generaba una consecuencia peor que la anterior. Vi miedo en los rostros de los líderes, no solo de la población. Vi a personas que deberían haber tenido respuestas completamente perdidas. Y comprendí que lo que estaba viendo no era ficción. Era el destino, a menos que algo cambiara. En medio de todas esas imágenes, el cielo cambió. Se oscureció de una manera inusual. Era una oscuridad diferente, más densa, más pesada, como si la luz hubiera sido eliminada deliberadamente. Una niebla roja lo cubrió todo. Y esa oscuridad no se disipó. Permaneció, como si todo el año estuviera envuelto en ese peso. La gente estaba más confundida, más agresiva, más perdida. No había guía. No había una dirección clara. Era como si la brújula interna de todo se hubiera roto al mismo tiempo. Y en ese ambiente de oscuridad total, comprendí algo importante. Aquellos que no tenían una fuente interior de luz estaban completamente ciegos. Aquellos que dependían del mundo para guiarse estaban perdidos junto con el mundo. Solo aquellos que tenían al Espíritu Santo morando en ellos podían ver algo en esa oscuridad. Pecar Quersaseis. Fue en el momento más intenso de todo cuando oí la voz. No fue un grito. Fue firme, clara, directa, sin rodeos. Dijo, solo quienes me obedezcan estarán protegidos hasta el 30 de abril y más allá. Al oír eso, todo mi cuerpo reaccionó, no con miedo, con certeza. Era la voz de alguien que no amenazaba. Estaba dando una advertencia, como un padre que ve a su hijo a punto de caer y le grita que se detenga. No hay ira en ese grito, hay amor urgente. Me levanté de allí con la ropa empapada en sudor, las rodillas temblando, y fui directamente a la Biblia. No para buscar confirmación, ya la tenía. Fui porque necesitaba aferrarme a algo concreto después de todo aquello. Y me quedé allí hasta el amanecer, en silencio, asimilando, comprendiendo que a partir de ese día mi vida solo tenía una dirección: advertir. Tras la visión, pasé días intentando organizar todo en mi mente. No fue fácil. Las imágenes no seguían un orden lógico, no tenían subtítulos ni explicación automática. Eran escenas, sensaciones, certezas que penetraban directamente en mi espíritu sin pasar por el razonamiento. Y gradualmente comprendí, a través de la oración, el significado de cada cosa. Lo que vi no era alegórico. No era simbólico en el sentido de requerir una interpretación compleja. Era literal. Era el mundo real, en tiempo real, sufriendo las consecuencias de décadas de separación de Dios. No era castigo en el sentido de venganza. Era consecuencia en el sentido más simple de la palabra. Siembras durante años, cosechas. El mundo sembró rechazo, sembró arrogancia,
sembró pecado normalizado, y lo que vi fue la cosecha de todo eso llegando de golpe. La crisis financiera que presencié no fue abstracta. Vi a gente común, trabajadores, jubilados, familias de clase media, perder en cuestión de semanas todo lo que habían acumulado durante años. Vi colas en los bancos, vi cómo las monedas se devaluaban rápidamente. Vi cómo los precios de los alimentos básicos subían hasta el punto de que las familias tenían que elegir qué comprar porque no podían permitírselo todo. Vi cómo cerraban pequeños negocios. Vi desempleo masivo. Y lo que más me impresionó fue que mucha gente seguía sin creer que estuviera sucediendo de verdad. Seguían esperando a que el gobierno lo solucionara, a que el mercado se recuperara, a que alguien propusiera una solución. Y mientras esperaban, el suelo seguía desmoronándose bajo sus pies. La negación era tan fuerte como el propio colapso. Vi cómo la estructura social se desmoronaba, no de repente, pero sí visiblemente. Vi a vecinos que nunca se hablaban ahora en conflicto por los recursos. Vi comunidades que parecían unidas dividiéndose por miedo y escasez. Vi surgir el egoísmo en personas que jamás se habrían descrito así. Cuando hay carencia, sale a la luz lo que estaba oculto. El verdadero carácter de cada persona queda al descubierto cuando desaparece la cómoda rutina. Vi familias peleando prematuramente por herencias. Vi amistades de años terminar por dinero u opiniones. Vi a personas que se llamaban cristianas actuando de maneras que avergonzaban la fe que decían tener. Y comprendí que una de las mayores crisis de 2026 no sería externa, sería interna. Sería la crisis de carácter que la presión revelaría en cada persona que careciera de una base sólida. También vi algo que me perturbó profundamente con respecto a los niños y jóvenes. Vi una generación completamente desprevenida para lo que se avecinaba. No por culpa suya, sino por la negligencia de los adultos que los rodeaban. Niños criados sin límites, sin fe, sin guía espiritual, que llegaban a un momento de crisis sin las herramientas necesarias para afrontar lo que estaban viviendo. Vi jóvenes en pánico, sin saber a quién acudir, sin saber en quién confiar, sin ningún apoyo. Y vi padres desesperados que se daban cuenta demasiado tarde de que les habían dado a sus hijos todo, excepto lo que realmente importaba. Les habían dado comodidad, les habían dado tecnología, les habían dado libertad, pero no les habían dado fe. No les habían dado la oración, no les habían dado a Dios. Y en el momento de la crisis, todo lo que les habían dado fue inútil. Vi el sistema de salud bajo una presión extrema. No entraré en detalles para no causar pánico innecesario, pero vi hospitales saturados, escasez de medicamentos, gente muriendo no solo por enfermedades, sino también por negligencia. Vi un sistema que ya estaba al límite, siendo llevado aún más lejos, y vi algo que me impactó profundamente. Vi a personas de fe sanando de maneras que el sistema no podía explicar. Vi hogares donde había oración genuina, libres de enfermedades que asolaban las casas vecinas. No era magia, era protección. Era la diferencia entre tener al Espíritu Santo morando en un lugar y no tenerlo. Esto no es teoría. Es lo que vi claramente en la visión y es lo que me convenció de que la protección espiritual en 2026 no es opcional. Es supervivencia. Al final de todo lo que vi del mundo, Dios me mostró una imagen que quedó grabada para siempre en mi memoria. Era un mapa. No pude identificar todos los países, pero distinguí claramente dos colores. Algunas regiones estaban cubiertas por una luz tenue, casi invisible, pero presente. Otras estaban completamente a oscuras. Y entonces comprendí. La división no era geográfica, no era política, no era económica, era espiritual. Las regiones iluminadas eran aquellas donde había familias de rodillas, donde había hogares con verdadera oración, donde había personas que habían tomado en serio la advertencia. Las regiones oscuras eran aquellas donde la fe era mera formalidad, donde la religión era una costumbre, donde se visitaba a Dios los domingos y se le ignoraba el resto de la semana. Y Dios me dijo claramente, la protección que daré en 2026 no seguirá fronteras, seguirá la obediencia. Y la fecha límite para elegir de qué lado estar es el 30 de abril. Tras todo lo que presencié en el mundo, mi perspectiva cambió. Se alejó del panorama general y se centró en los hogares. Era como si una cámara se acercara, dejando de mostrar el mundo exterior para empezar a mostrar lo que ocurría dentro de esas casas. Y eso me afectó de una manera diferente, porque un mundo que se derrumba da miedo, pero es algo lejano. Los hogares son concretos, son reales, son el lugar donde transcurre la vida real. Y lo que vi dentro de esos hogares me mostró algo que ningún predicador me había explicado con tanta claridad. La batalla de 2026 no se ganaría ni se perdería en las calles. Se ganaría o se perdería dentro de cada hogar. Allí, entre cuatro paredes, en la rutina diaria de cada familia, se sellaba el destino de cada persona. Vi casas destruidas por fuera pero intactas por dentro. No me refiero a la estructura física.
Me refiero a familias que, en medio del caos exterior, gozaban de una paz que, dadas las circunstancias, resultaba inexplicable. Vi a una pareja sentada a la mesa, con poco para comer, orando antes de la comida con una tranquilidad que me sorprendió. Vi a una madre leyendo la Biblia a sus hijos en una habitación sencilla, mientras afuera resonaban las sirenas y reinaba el caos. Vi a un padre arrodillado en el suelo de su habitación, al amanecer, intercediendo por su familia con lágrimas en los ojos. Estas casas tenían algo diferente. No era riqueza, no era estructura, era presencia. Era el Espíritu Santo morando en ese lugar de una manera activa, real y viva. Y esta presencia funcionaba como un escudo invisible que el caos exterior no podía traspasar. Pero también vi la otra cara de la moneda. Vi casas hermosas y bien amuebladas con coches en el garaje y una apariencia de prosperidad, pero completamente vacías por dentro. No vacías de gente, sino vacías de Dios. Vi familias que apenas se hablaban. Vi parejas que dormían en la misma habitación, pero vivían en mundos aparte. Vi adolescentes encerrados en sus habitaciones, conectados al mundo entero a través de sus teléfonos móviles, pero completamente desconectados de sus padres. Vi televisores encendidos todo el día como ruido de fondo para llenar un silencio que nadie quería afrontar. En esas casas no había oración, no tenían la Biblia abierta, no tenían tiempo para buscar a Dios juntos, y cuando llegaba la presión externa, no había nada en el interior para sostenerla. Lo que parecía sólido se derrumbaba rápidamente porque el fundamento era la apariencia, no la presencia. Para Cobres 4. Vi algo específico que necesito compartir. Vi hogares con todos los elementos religiosos visibles, versículos en la pared, Biblias en los estantes, música cristiana sonando, y sin embargo, estaban vacíos de la presencia de Dios, porque los versículos en la pared eran solo decoración. La Biblia en el estante era un trofeo. La música cristiana era una costumbre. No había vida real detrás de todo eso. Y Dios me mostró esto no para condenar a estas familias, sino para dejar claro que no se impresiona por las apariencias. Él habita donde se le desea de verdad, donde hay búsqueda genuina, arrepentimiento genuino, obediencia genuina. No basta con tener los símbolos, hay que tener la sustancia. Y la sustancia comienza con la decisión honesta de dejar de fingir y empezar a vivir verdaderamente lo que uno profesa creer. Vi casas marcadas. No eran visibles a simple vista, pero sí claramente visibles. Era como si hubiera un letrero sobre ciertas puertas, un letrero que identificaba esa casa como protegida. Y cuando observé estas casas marcadas, traté de comprender qué tenían en común. No era el tamaño, no era la ubicación, no era la denominación religiosa de la familia. Lo que tenían en común era la constancia. Eran hogares donde la oración no era un evento, sino una rutina. Donde la palabra no era una lectura ocasional, sino alimento diario. Donde el arrepentimiento no era un drama de culpa, sino una higiene espiritual constante. Donde los hijos veían a sus padres buscar a Dios no solo en momentos de crisis, sino todos los días, sin importar cómo hubiera sido el día. Esta constancia era lo que atraía su presencia, y su presencia era lo que generaba la marca de protección. Al final de esa parte de la visión, Dios me mostró una escena que me ha acompañado desde entonces. Vi dos casas, una al lado de la otra, prácticamente idénticas por fuera. Misma calle, mismo barrio, misma apariencia. Cuando llegó la presión, una resistió, la otra cedió. Y la diferencia no radicaba en nada que los vecinos pudieran ver. Estaba en lo que sucedía dentro de cada una antes del amanecer. Estaba en las oraciones matutinas de una familia y en el silencio espiritual de la otra. Estaba en la Biblia, abierta y leída con fe en un lado, y cerrada y polvorienta en el otro. Estaba en el Espíritu Santo que habitaba en una casa y era un extraño en la otra. Y Dios me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que protege una casa en tiempos de juicio no es lo que está fuera. Es lo que se construyó dentro mucho antes de que llegara el juicio. Y el momento de construir es ahora, antes del 30 de abril. Después de todo lo que vi, la visión no terminó con imágenes de destrucción. Terminó con una instrucción. Y es importante entenderlo. Dios no me mostró todo eso para paralizarme de miedo. Me lo mostró para guiarme. Porque una advertencia sin instrucción es crueldad. Y Dios no es cruel. Él es justo y los justos advierten antes de actuar. Así que, después de las escenas del mundo, después de las casas marcadas y las casas vacías, llegó la parte más importante de todo lo que recibí. La parte práctica. ¿Qué hacer? ¿Qué cambiar? ¿Qué construir antes de que se acabe el tiempo? Y necesito transmitir esto con la misma seriedad con la que lo recibí. No como una lista religiosa, no como un ritual, sino como una instrucción para la supervivencia espiritual ante todo lo que está por venir hasta el 30 de abril y más allá. Para Credits 2.
Lo primero que Dios dejó claro fue el arrepentimiento. No el arrepentimiento de la culpa que desaparece después del servicio. El arrepentimiento verdadero, el que transforma la conducta. Vi en la visión que muchos hogares estaban cerrados a la presencia de Dios no por falta de oración, sino por falta de honestidad. Había pecado oculto. Había pactos con el mundo que nunca se habían roto. Había cosas que la gente sabía que estaban mal, pero que con el tiempo se habían normalizado. Y mientras estas cosas estaban allí, su presencia no entraba. No porque Dios no quisiera entrar, sino porque Él es santo y no comparte espacio con lo impuro. Así que el primer paso no es adornar la casa con versículos, sino limpiar lo que hay dentro. Es sentarse ante Dios con honestidad y decirle, esto está mal y necesito cambiar. La segunda instrucción se refería a la palabra, no a tener una Biblia en casa. Todos tienen una Biblia en casa. La instrucción era tratar la palabra como alimento y no como un objeto. Vi en la visión la diferencia entre los hogares donde la Biblia se leía con anhelo y los hogares donde la Biblia estaba presente pero cerrada. La diferencia en el ambiente era visible. Donde la palabra se consumía diariamente, había claridad en el ambiente, una firmeza, una estabilidad que resistía la presión externa. Donde la palabra estaba polvorienta, había fragilidad. Y Dios me mostró que en 2026 la palabra no sería un lujo espiritual, sería sustento, como el alimento en tiempos de escasez. Quienes tenían el hábito establecido antes de la crisis, llegarían a la crisis con reservas. Quienes no lo tenían, llegarían vacíos, sin fuerza, sin rumbo, sin resistencia a lo que estaba por venir. La tercera instrucción fue sobre el aceite de la unción. Y necesito hablar de esto con cuidado para no ser malinterpretado. El aceite no tiene poder en sí mismo. No es un amuleto, no es magia, no es un objeto sagrado que protege automáticamente. Lo que Dios me mostró es que el acto de ungir la casa, las puertas, las habitaciones, los niños, es un acto de declaración. Es el momento en que el dueño de la casa se levanta como sacerdote de su hogar y dice en voz alta, esta casa pertenece a Dios, este espacio está consagrado, nada que no venga de Dios entra aquí. Y este acto, realizado con fe genuina y no con religiosidad vacía, tiene verdadero peso espiritual, marca el territorio. Comunica al mundo espiritual que esa casa tiene un dueño y que el dueño es el Señor. Esto no reemplaza el arrepentimiento ni la oración, pero confirma la decisión que se tomó de rodillas. La cuarta instrucción se refería a tener un lugar fijo de oración en el hogar. No tiene que ser una habitación entera, puede ser un rincón, una silla, un espacio pequeño, pero debe existir, debe ser constante, debe ser el lugar donde la familia sabe que Dios está presente cada día. Vi en la visión que los hogares protegidos tenían este elemento en común, un lugar claramente reservado para encontrarse con Dios, y un ambiente distinto al del resto de la casa, como si su presencia se acumulara allí con cada día de oración, cada vez que la familia se reunía en ese espacio para buscar a Dios juntos. No es superstición, sino el resultado natural de la constancia. Donde buscas a Dios cada día, Él viene a morar. Y donde Él mora, hay protección. Pero por encima de todo, por encima del arrepentimiento, la palabra, el aceite y el lugar de oración, Dios me dejó una instrucción que lo abarca todo. Dijo claramente, quiero presencia, no apariencias. Quiero que tu casa sea un lugar donde me sienta como en casa, no un lugar al que me visites cuando necesites algo. Y eso lo resume todo, porque puedes tener todos los elementos externos y aún así sentirte vacío si tu corazón no es sincero. Pero si tu corazón es sincero, aunque no tengas todo perfecto, aunque tu oración sea sencilla y breve, aunque todavía estés aprendiendo, la presencia vendrá, porque Dios no busca la perfección. Busca la sinceridad. Y es esta sinceridad, construida día a día antes del 30 de abril, la que definirá si tu casa estará protegida o expuesta a lo que viene. Hay una parte de la visión que me he resistido a compartir, no porque dude de lo que vi, sino porque sé que molestará a mucha gente. Y no es mi intención molestar a nadie. Pero guardar silencio al respecto sería deshonesto, y la deshonestidad es precisamente lo contrario de lo que Dios me pidió. Así que hablaré. Vi las iglesias. No todas, pero muchas. Vi lo que sucedía dentro de ellas en 2026, y lo que vi me rompió el corazón de una manera que aún siento al recordarlo. Porque la iglesia es la casa de Dios en la tierra. Es el lugar donde su pueblo debería reunirse con reverencia, con anhelo, con una búsqueda genuina. Y lo que vi en muchos de estos lugares no era eso. Era algo completamente diferente. Era estructura sin presencia. Era movimiento sin vida. Era mucho ruido y mucho vacío al mismo tiempo. Vi grandes iglesias con escenarios modernos, iluminación profesional, sonido de calidad y multitudes. Impresionantes desde fuera.
Dentro, al mirar con los ojos de la vista, había un vacío aterrador. El altar estaba desierto. Había espectáculo, había emoción artificial, había entretenimiento religioso de alto nivel, pero el Espíritu Santo no estaba allí. Y entonces oí a Dios decir algo que me hizo llorar. Me expulsaron con el espectáculo. No fue una decisión consciente de ningún líder. Fue un proceso gradual. Durante años priorizaron lo que agrada a la vista humana, en lugar de lo que agrada al corazón de Dios. Durante años reemplazaron la presencia con el programa, el altar con la agenda, las lágrimas de arrepentimiento con los aplausos del público. Y en el proceso, sin darse cuenta, vaciaron el lugar de todo lo que verdaderamente importaba. Vi pastores perdidos, no perdidos en el sentido de mala intención, sino perdidos en el sentido de que ya no sabían qué decir ante lo que estaba sucediendo. Habían construido ministerios enteros sobre una base de prosperidad, positividad y mensajes que hacían sentir bien a la gente. Y cuando llegó la realidad de 2026, esa base se desmoronó. La gente acudía a las iglesias con preguntas reales, dolor real, crisis reales, y recibía respuestas que sonaban vacías ante la gravedad del momento. Vi líderes que habían hablado durante años en nombre de Dios sin haber escuchado realmente a Dios. Y en el momento en que la gente más necesitaba una palabra sincera, no había nada sólido que ofrecer. Solo repeticiones de mensajes que habían funcionado en tiempos de prosperidad, pero que carecían de sustancia para la tormenta. Hogar 4. Vi iglesias cerrar, no por persecución, sino por irrelevancia. Cuando la crisis golpeó con fuerza, muchas personas que asistían a la iglesia por costumbre, tradición o conveniencia social simplemente dejaron de ir. Porque cuando la vida se pone realmente difícil, la gente busca lo auténtico. Y si lo que encontraban en la iglesia no era auténtico, lo buscaban en otro lugar. Vi comunidades enteras dispersarse. Vi a feligreses que habían pasado años en el mismo banco los domingos alejarse sin mirar atrás. Y los líderes no entendían lo que estaba pasando. Seguían intentando nuevas estrategias, nuevos programas, nuevos eventos para atraer a la gente de vuelta. Pero el problema no era la falta de estrategia, sino la falta de presencia. Y la presencia no puede ser reemplazada por ningún programa. Hogar 5. Pero también vi otro tipo de iglesia, pequeña, sencilla, sin una estructura imponente. A veces ni siquiera era una iglesia en el sentido tradicional. Era una sala de estar, un sótano, un patio trasero con sillas de plástico. Sin escenario, sin sistema de sonido profesional, sin transmisión en vivo. Pero cuando observé estos lugares con ojos de visión, había una densidad de presencia imposible de ignorar. La gente allí lloraba de verdad, se arrepentía de verdad, buscaba de verdad. Había intercesión que duraba horas. Había jóvenes postrados en el suelo pidiendo a Dios que los transformara. Había parejas tomadas de la mano orando juntas por lo que estaba por venir. Y Dios me mostró qué es en estos lugares, sin fama ni estructura, donde su gloria moraba en 2026. No donde había más gente, donde había más verdad. Hogar 6. Entonces Dios me dijo algo que conectaba todo lo que había visto hasta ese momento. Me dijo, cuando la estructura religiosa falle, la familia será mi altar. Cuando las iglesias estén vacías, el hogar de los fieles será mi templo. Cuando los escenarios se oscurezcan, la sala de oración iluminada al amanecer será mi lugar de encuentro con mi gente. Y comprendí por qué Dios me había instado con tanta insistencia a preparar mi hogar. No se trataba solo de protección individual, era una estrategia divina. En 2026, cuando gran parte del sistema religioso externo estuviera en crisis, Dios se manifestaría dentro de los hogares, en hogares donde hubiera verdadera oración, en familias que hubieran tomado en serio la advertencia. En esos lugares la presencia sería fuerte, activa y real, y quienquiera que hubiera construido este altar doméstico antes del 30 de abril tendría exactamente lo que necesitaba para resistir todo lo que estaba por venir. He llegado al final de lo que me correspondía transmitir. Y antes de terminar, necesito ser honesto sobre algo. Hubo momentos en que pensé en no decir nada de esto. Pensé en el juicio de la gente, en las críticas, en quienes lo llamarían locura o manipulación. Soy un hombre común, sin título, sin plataforma, sin nada que me dé credibilidad ante el mundo. Y sabía que decir esto me expondría. Pero entonces recordé la visión, recordé los rostros de la gente desprevenida, recordé las casas vacías, recordé la voz clara que decía, habla. Y comprendí que la incomodidad de ser juzgado es insignificante comparada con la responsabilidad de guardar silencio cuando hay algo urgente que decir. Así que hablé. Y ahora hemos llegado al punto en que la responsabilidad pasa de mí a ustedes. Hogar 2. El 30 de abril no es una fecha que yo haya inventado.
No es una fecha que elegí para crear suspenso. Es la fecha que recibí claramente esa mañana, y desde entonces se ha quedado grabada en mi memoria. No sé exactamente qué sucede ese día. No recibí todos los detalles. Lo que sí recibí fue la certeza de que esta es la fecha límite. La fecha límite para ajustar lo que necesita ajustarse, para limpiar lo que necesita limpiarse, para construir lo que aún no se ha construido. Después de esa fecha, lo que está por venir llegará con mayor fuerza. Y aquellos que no se hayan preparado espiritualmente enfrentarán lo que viene sin la protección que podrían haber tenido. No estoy diciendo que quienes no se preparen morirán. Estoy diciendo que enfrentarán desprotegidos lo que otros enfrentarán protegidos. Y esa diferencia lo es todo. Parágrafo 3. Quiero dirigirme directamente a quien lea esto y sienta una opresión en el pecho. Esta opresión no es ansiedad. Es el Espíritu Santo confirmando en tu interior lo que aquí se dice. Él no confirma la mentira, sino la verdad. Y si sientes esta opresión, es porque hay algo dentro de ti que la reconoce como real. No ignores este reconocimiento. No lo racionalices. No esperes otra señal, otra confirmación, que otro predicador famoso diga lo mismo antes de actuar. La señal está aquí. La confirmación está en tu pecho ahora mismo. Y el predicador más importante que te hablará hoy no tiene un nombre famoso. Es el Espíritu Santo. Y Él está hablando ahora. Parágrafo 4. ¿Qué hacer entonces? Es sencillo. No fácil, pero sencillo. Empieza hoy. No mañana, ni la semana que viene, ni cuando tu vida se resuelva. Hoy. Siéntate ante Dios con sinceridad y abre lo que necesite ser abierto. Confiesa lo que necesite ser confesado. Rompe los acuerdos que sabes que hiciste con el mundo y que aún siguen vigentes. Toma la Biblia y empieza a leer como si tu vida dependiera de lo que está escrito en ella, porque así es. Reserva un lugar en tu casa para la oración y comprométete a hacerlo cada día. Toma el aceite, unge las puertas, unge las habitaciones, unge a tus hijos y declara en voz alta que esa casa pertenece a Dios. No lo hagas como un ritual, hazlo como una decisión y luego cúmplela, porque no es lo que haces una vez lo que protege, es lo que haces cada día. Parágrafo 5. Para quienes tienen familia, un mensaje claro. Ustedes son los sacerdotes de su hogar, no los pastores de su iglesia. Ustedes. Y esta responsabilidad no se puede delegar. De nada sirve que su familia vaya a la iglesia si no hay presencia de Dios en casa. De nada sirve que sus hijos escuchen hablar de Jesús en la escuela dominical si en casa nunca ven a sus padres orando. Lo que sus hijos llevarán consigo el resto de sus vidas no es lo que escucharon en la iglesia, sino lo que vieron en casa. La fe que los sostendrá en futuras crisis es la fe que sus padres demostraron en su día a día. Así que levántense, tomen su lugar, oren con su familia, lean la palabra con ellos, hablen de Dios en la mesa. Hagan de su hogar un lugar donde la presencia de Dios sea tan natural como el aire que respiran. Parágrafo 6. Termino como empecé. Soy Carlos. Tengo 42 años y vivo en Portugal. No soy nadie especial. No tengo nada que me capacite para transmitir este mensaje, salvo que Dios me lo mostró y me dijo que hablara. Cumplí con mi parte. Compartí todo lo que recibí, sin exageraciones, sin dramatismos, sin intentar impresionar a nadie. Lo que venga después no está en mis manos, está en las tuyas. Puedes dar por concluido esto ahora y seguir con tu vida como si nada se hubiera dicho. O puedes levantarte de tu silla, ir a tu rincón de oración y empezar ahora mismo. No hay término medio. O te lo tomas en serio o no. Y el 30 de abril llegará independientemente de tu decisión. La diferencia radica en lo que habrás construido para entonces. Que Dios te dé valor para actuar antes de que se acabe el tiempo. Amén.